¿Qué tal? Vamos a arrancar con una idea clave. Pensemos por un momento en el riesgo de tomar una decisión de millones basándose nada más en una corazonada. Justo de eso vamos a platicar hoy, de cómo podemos pasar de esa intuición a la evidencia sólida. Una habilidad, créanme, fundamental para cualquiera en contaduría y negocios. Imaginen la escena. Estas no son preguntas de examen, son los dilemas de todos los días para un gerente o un contador. Un movimiento en falso y, bueno, el impacto puede ser enorme. Así que la pregunta importante no es solo qué decidir, sino cómo lo hacemos para que el riesgo sea el menor posible. Y aquí miren, está el corazón del asunto. A la izquierda tenemos la gestión por intuición. Es esa vocecita que dice, siento que esto va a funcionar. ¿El problema? A ver, intenten justificar un sentimiento ante una junta directiva. Es casi imposible. Ahora, a la derecha está la gestión basada en evidencia. Aquí la historia es otra. Los datos son nuestros testigos, nuestras pruebas, y nos permiten no solo defender una decisión, sino, y esto es clave, anticiparnos a lo que viene. Entonces, para poder dar ese salto, lo primerito es un cambio de mentalidad. Hay que dejar de ver los datos como simples números en una tabla de Excel. No, hay que empezar a verlos como lo que son, el activo intangible más valioso que tiene una empresa. Esta frase es buenísima y muy cierta, porque piénsenlo. Igual que el petróleo crudo, los datos así, en bruto, pues no sirven de mucho. Se tienen que refinar, se tienen que procesar y analizar para poder sacarles su verdadero valor, para convertirlos, vaya, en el combustible que va a hacer crecer al negocio. Y ese proceso de refinamiento de datos, digamos, tiene un caminito muy claro. Vean el viaje. Empezamos con un dato suelto, sin sentido, 500. Le ponemos contexto y ¡pum!, se vuelve información. 500 ventas perdidas. Luego nos preguntamos el por qué, lo analizamos y obtenemos conocimiento. Ah, fue por falta de stock. Y al final actuamos con sabiduría. Vamos a implementar un inventario predictivo. Este es justo el camino que nos lleva de la intuición a la evidencia. Y bueno, ¿cuál es esa refinería profesional que vamos a usar para transformar ese petróleo en decisiones inteligentes? Su nombre es SPSS. Hay que pensarlo así. Si Excel fuera una calculadora, SPSS sería un laboratorio de análisis completo. Está hecho para lo que a Excel ya no le da: manejar bases de datos gigantescas con toda la precisión estadística que se necesita. Desde analizar la rotación de personal hasta predecir ventas, SPSS es la herramienta para el análisis profesional serio. Y algo súper importante de cómo funciona es esta separación. En una ventana, que es el editor de datos, es donde vamos a meter y organizar toda nuestra información. Y en otra, totalmente aparte, el visor de resultados. Es donde van a aparecer nuestras tablas, nuestras gráficas, pues todas las conclusiones. Muy bien, ya sabemos el qué y el por qué de usar SPSS. Ahora, vámonos al cómo. Para poder dominar esta herramienta, primero hay que entender su lenguaje, la anatomía de los datos. Esto lo deja clarísimo. Piénsenlo de esta forma. Cada fila es un caso, por ejemplo, un empleado. Cada columna es una variable, o sea, una característica de ese empleado, como su edad o su sueldo. Y la celda, donde se cruzan, pues es el valor, el dato específico. Así de sencillo, pero así de poderoso. Ok, dentro del editor de datos van a haber dos pestañas abajo. La más importante cuando empezamos es la vista de variables. Es como el cerebro, el diccionario de la base de datos. Aquí es donde le decimos a SPSS qué significa cada columna. Y ojo, un error aquí es como un error en los cimientos de un edificio. Todo lo que construyamos encima va a estar mal. Y en ese diccionario, todo se resume en dos tipos principales de variables. Por un lado, las cualitativas, que son básicamente etiquetas, la sucursal, que es nominal porque no hay una mejor que otra, o el nivel del puesto, que es ordinal porque ahí sí hay una jerarquía. Y por otro, están las cuantitativas, que son los números con los que sí podemos hacer operaciones, como la utilidad o la edad. En SPSS, a estas últimas les vamos a llamar de escala. Bien, ya tenemos la teoría. Ahora, a lo práctico. Hablemos de algunas reglas que son clave para que el trabajo en SPSS sea mucho más fácil y no se convierta en un dolor de cabeza. Y aquí va el primer gran tip. Uno que de verdad les va a ahorrar muchísimos corajes. SPSS digamos que es muy estricto, muy especialito con las reglas para nombrar las variables. Hay que irse preparando para ver este mensaje una y otra vez si no ponemos cuidado. La verdad puede ser bastante frustrante. Pero la buena noticia es que evitarlo es súper sencillo si seguimos unas cuantas reglas básicas. Miren, estas son las reglas de oro y es muy fácil. Primero, nada de espacios, para eso usamos el guión bajo. Segundo, nada de caracteres raros como el signo de pesos o el de porcentaje. Tercero,
Nunca empezar un nombre con un número. Hay que mantener el nombre corto pero que se entienda. Y si se necesita una descripción más larga, para eso está la columna etiqueta. Ahí nos podemos explayar. ¿Se acuerdan que les hablé de la ventana separada para los resultados? Pues su función va mucho más allá de solo mostrar una gráfica bonita. Funciona como una bitácora, un registro de cada clic, de cada análisis que hacemos. Para alguien de contaduría, esto es oro molido. Es la prueba, la evidencia auditable de cómo se llegó a cada conclusión. Y es justo aquí donde la parte técnica se une con la ética profesional. Porque la integridad de esa bitácora, de ese registro de resultados, es la base de cualquier decisión que sea responsable y transparente. Y aquí hay que ser muy claros. Alterar, esconder o maquillar los datos no es un simple error, es una falta profesional gravísima. En el mundo de la contaduría, de las finanzas, esto no solo lleva a decisiones que pueden quebrar una empresa, sino que también puede traer consecuencias legales muy serias. Así que me gustaría cerrar con esta reflexión. La próxima vez que tengamos un informe enfrente, la pregunta más importante no es si la gráfica se ve bien, sino esta. ¿Los datos que están detrás de verdad están contando la historia real? Como futuros profesionistas, la principal responsabilidad será asegurarse de que la respuesta a esa pregunta sea siempre un rotundo sí.